Buen día para todos. Vamos a continuar con la actividad colaborativa fase 3. Somos el grupo número 2, constituido por Saily Melisa Arias Gualdrón, Estefanía Andrea Guerrero Sierra, Adrián Sánchez Martínez y quien les habla, Lady Paola Contreras Gómez. Para la materia de macroeconomía, y nuestro tutor es Carlos Alonso Díaz Uribe, magíster en economía para la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI en la modalidad virtual. A continuación, la introducción. Encontramos a continuación un comparativo acerca de las variables macroeconómicas de los siguientes países, como lo es Estados Unidos, México, Chile, Alemania y Uruguay, comparados con la actualidad colombiana, la cual mostró un crecimiento económico durante el presente año, en el que fue un 3.2%. Vamos a seguir con las variables macroeconómicas, en este caso, el país Chile. En las últimas décadas, los bancos centrales han utilizado y desarrollado una gran variedad de modelos económicos y estadísticos para la proyección de la inflación, la evaluación de los efectos de la política monetaria y otras variables sobre el resto de la economía. Sin embargo, en periodo de crisis, ni siquiera los modelos estadísticos son útiles, ya que al romperse en forma abrupta el supuesto de estacionamiento de las series en este modelo tienden erradamente a proyectar las variables en sus valores de tiempos normales. En los registros de los bancos centrales se puede distinguir al menos tres grupos de modelos de proyección de variables económicas, todos en general lineales. El primer grupo, considerado en modelos reducidos del tipo neocleiniciano con expectativas racionales. En la estimación de un VIVAR se imponen una serie de restricciones de naturaleza probabilística para mejorar la estimación y así las proyecciones. Estas restricciones no reflejan principios derivados de la teoría económica, sino consideraciones más bien sensatas de las investigaciones sin teoría y asociaciones con nociones de tipo puramente estadístico. Entonces continuamos con la evolución de variables macroeconómicas domésticas utilizadas en la estimación del modelo estructural reducido. Entonces aquí observamos cada una de las brechas en las cuales hay un tipo de indicación. Entonces en la estimación bayesiana de los modelos DS, GE, con y sin intermediarios financieros y del modelo VIVAR se utilizaron 16 series de tiempo. Producto Interno Bruto, consumo, inversión, gasto de gobierno, expropiaciones, importaciones, tipo de cambio real, tasa de ocupación, precio del petróleo, precio del cobre, índice brucial o la IPSA, salario real, producto externo, tasa de interés nominal de corto plazo, inflación y tasa de interés nominal de corto plazo externa. Continuamos con los gráficos, en este caso para la evolución de las variables macroeconómicas externas utilizadas en la estimación del modelo estructural reducido. Entonces ahí igual vamos a encontrar las brechas en el paso a paso. En esto se demuestra que en general los resultados estimados para la economía chilena están en línea con las predicciones de la teoría económica que dan soporte a cada una de estas estrategias de modelación. Entonces, a continuación vamos a ver el RMSE del ejercicio de proyección considerado IPC o el índice de precios al consumidor. Entonces, también encontramos otras gráficas y sus brechos respectivos. Entonces, en el ejercicio de proyección anterior fue realizado también utilizando la medida de inflación subyacente de IPC X1, indicador que a diferencia del IPC no considera la evaluación de algunos precios de la economía que presentan alta volatilidad. El desempleo, de acuerdo con la información registrada en la Encuesta Nacional de Empleo, ENE, del descenso de 2,9% en 12 meses. Fue un producto de alza de la fuerza de trabajo de
3,9%, menor a la presentada por las personas ocupadas del 7,3%. Continuamos en que la pobreza hasta el 2021 iba de la siguiente manera a nivel regional, que se registran 22 millones de nuevos pobres, lo que implica un retroceso de 12 años. En el país, la pobreza pasó del 10,7% al 10,9%, un aumento leve gracias a los aportes estatales. Bueno, continúo yo con el país de Alemania. Alemania es una potencia económica mundial. Se ubicó como la cuarta economía más grande del mundo en el 2020, detrás de Estados Unidos, China y Japón. Fue la primera economía de Europa y mantiene una alta capacidad adquisitiva con un Producto Interno Bruto per cápita corriente de 46.216 millones de dólares, similar al obtenido por Bélgica e Israel. El sector primario de la economía representa cerca del 0,9% del Producto Interno Bruto. Los principales productos agrícolas son lácteos, carne de ganado porcino y bovino, remolacha azucarera y cereales. El sector terciario aportó el 69,3% del Producto Interno Bruto. El mayor aporte es el del sector inmobiliario, seguido por comercio, transporte y comunicaciones. Alemania es de importancia. Alemania ha registrado tasas de crecimiento económicas bajas entre el 2015 y 2019 en su Producto Interno Bruto. Más o menos se incrementó un promedio del 1,7% anual. La tasa de desempleo se está reduciendo a comienzos de la actual década. Ascendía al 7% y se redujo al 3,2% en el 2019, tasa relativamente baja. Sin embargo, en 2020 se aumentó al 3,8%, representando el 81,1% del Producto Interno Bruto en el 2020. Se ubica dentro de los mayores exportadores e importadores de bienes en dicho año. A continuación, vamos a ver un poco acerca de las variables macroeconómicas de Alemania. Encontramos su crecimiento en el Producto Interno Bruto real, el Producto Interno Bruto en precios corrientes, su inflación, su desempleo y sus flujos de IED actuales. Continuamos con las imágenes. Encontramos el comercio exterior de Alemania, las exportaciones e importaciones totales anuales mostradas desde el 2012 hasta el 2020, las exportaciones de Alemania en total hacia Colombia desde el año 2011 al 2021 y las importaciones de Alemania en total desde Colombia desde el 2011 hasta el 2021. Alemania es una de las 10 economías más importantes del mundo por su volumen de PIB, Producto Interno Bruto. Su deuda pública en 2020 fue de 2.314.330 millones de euros, con una deuda del 68,7% del Producto Interno Bruto. Continuamos hablando de Uruguay. Desde el 2022 y hasta final del escenario de proyección, se espera una trayectoria creciente de la actividad económica, liderada principalmente por el crecimiento de las exportaciones y de la inversión privada. Uruguay es la economía número 85 por volumen de Producto Interno Bruto. Su deuda pública en 2020 fue de 33.786 millones de euros, con una deuda total del 68,06% del Producto Interno Bruto. Su deuda per cápita es de 9.726 millones de euros por habitante. La última tasa de variación anual de IPC publicada en Uruguay es de febrero del 2022, la cual es del 8,9%. El Producto Interno Bruto per cápita es muy buen indicador del nivel de vida en el caso de Uruguay. En el 2020 fue de 14.259 euros, con lo que se sitúa en el puesto 52 del ranking y sus habitantes tienen un bajo nivel de vida en relación al resto de los 196 países del ranking del Producto Interno Bruto per cápita.
Según los datos procesados en el país, en noviembre del 2021 hubo 132.564 desempleados, 10.716 personas menos respecto de octubre del el presente año. La cifra de desempleo en noviembre del 2020 se situaba en el 10,9, lo que muestra una caída del 3,5%. Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística, INE, la pobreza descendió del 11,6 al 10,2%, 1,4 puntos porcentuales menos, lo que representa unas 50.000 personas si se compara con el primer semestre del 2021. Para finalizar, vamos a ver una gráfica del nivel de pobreza desde el año 2017 hasta el año 2021, la cual vemos que tuvo un pico en el año 2020 y viene descendiendo para el año 2021. La cantidad de personas pobres disminuyó notariamente tras la afectación por la pandemia del coronavirus. Bueno, mi tema a exponer, el país, perdón, es Estados Unidos. Estados Unidos es la principal economía del mundo. Generó un Producto Interno Bruto corriente de 20,9 billones en 2020, equivalente al 24,6% del Producto Interno Bruto mundial, y superó en 40,5% al registrado por China, la segunda economía en importancia. Este país tiene un alto poder adquisitivo. Su Producto Interno Bruto per cápita corriente alcanzó 63.358 en el mismo año y fue el quinto más alto en el mundo. En particular, su sector agrícola es altamente tecnificado y productivo. Este país es uno de los principales productores de maíz, soja, carne de res y algodón. También produce frutas y nueces. Asimismo, se destaca la industria aeroespacial y farmacéutica. El sector terciario de la economía aportó el 83,1% del Producto Bruto Interno. En particular, sobresale el sector financiero de seguros inmobiliarios y alquileres y servicios de educación, salud, asistencia social. En 2019, en su entorno de bajo crecimiento mundial y del conflicto comercial con China, la economía de Estados Unidos se descarriló y la variación del Producto Interno Bruto fue del 2,3% para el 2020. La economía se redujo el 3,4% por efectos del coronavirus. La tasa de desempleo mantuvo una tendencia decreciente, pasó del 8,9% al 3,7% entre 2011 y 2019 por efectos de la pandemia. En 2020 alcanzó el promedio de 8,1% y se estima el cierre del año 2021 en 5,4%. Fue el segundo país exportador y primer importador de bienes en 2020. Sin embargo, mantiene un alto déficit comercial. Esta fue una de las causas de las restricciones comerciales a China. La inversión en el exterior fue de 92,8 mil millones en 2020. Históricamente, Estados Unidos registra déficit fiscal. De acuerdo con datos del FMI, se aumentó el 5,7% al 14,9% de 2019 a 2020. A continuación, vamos a ver las variables macroeconómicas de Estados Unidos, el crecimiento del Producto Bruto Real, los precios corrientes, la inflación, el desempleo, los flujos de IED de Estados Unidos. Buenas noches. Continuamos hablando con el país de México, que es una de las grandes economías. Ocupó el lugar 15 en el mundo de mayor Producto Interno Bruto en el 2020 y fue la segunda economía en América Latina después de Brasil. El Producto Interno Bruto corriente estimado alcanzó 1.073.9 miles de millones, valor que superó en 295,5% al registrado por Colombia en dicho año. El sector terciario participó con el 68,3% del Producto Interno Bruto. Los sectores tecnológicos como programación informática, el software,
están en desarrollo, favoreciendo la creación de calles centers. Además, también resalta el turismo, considerado por el Ejecutivo como una actividad estratégica. México figura entre los mayores exportadores e importadores de bienes en el mundo. Las exportaciones de bienes alcanzaron los 416,6 mil millones en 2020 y se redujeron 9,5% de acuerdo con OMC en el acumulado a septiembre del 2021. Se incrementaron 22,6 las importaciones. Fueron 382,9 mil millones en 2020 y se redujo 15,9%. Y en el acumulado a septiembre del 2021 crecieron 34,6%. En el sector externo registró un superávit en cuenta corriente equivalente al 2,4% del Producto Interno Bruto en el 2020. A continuación, miramos las gráficas donde se presentan las variables macroeconómicas en México. Tenemos el crecimiento del Producto Interno Bruto real, el Producto Interno Bruto de precios corrientes, la inflación, el desempleo y los flujos de IED de México. Realizamos un análisis comparativo en el cual entre Colombia y los demás países expuestos anteriormente, notamos un incremento, pues recientemente el Departamento Administrativo Nacional del DANE comunicó que la economía colombiana creció 10,6% en el 2021, a lo que se suman las voces de los expertos sobre las luces y sombras que acompañan a este indicador. Las perspectivas para la inversión y las exportaciones también deben favorecer el crecimiento en medio de unos precios de las materias primas en alza. Preciso el FMI sobre el panorama macro del país. El FMI resaltó varias de las acciones que ha hecho el gobierno nacional y algunas entidades para mantener a flote la economía. La primera y una de las más evidentes es la lenta recuperación del empleo. Según el más reciente informe presentado por el DANE, el país aún le falta recuperar 1,2 millones de puestos de trabajo que fueron destruidos por la pandemia, además de mitigar la brecha de género en esta materia y facilitar el empleo en la población joven. Las reformas estructurales son claves para sentar los cimientos de una expansión sostenible e inclusiva, disminuir las barreras existentes para la formalización empresarial y laboral ayudarán a reducir el desempleo estructural y a mejorar la productividad, facilitando la creación de puestos de trabajo y llevando el empleo más cerca de los niveles anteriores a la pandemia. Conclusiones. Las empresas constituyen la parte central de una economía. Su comportamiento afecta directamente el crecimiento del sector y de la industria.
En las economías es fundamental tener en cuenta los fenómenos asociados a la macroeconomía y a la microeconomía, al conocer el panorama macroeconómico del país y la situación particular de la firma, el inversionista puede realizar estimaciones de maximización de beneficios y evaluar el retorno de su decisión. Y por último, en este trabajo se establece y evidencia de la relación que puede darse entre varias macroeconomías fundamentales en lo que ocurre en la economía y que se puede recoger en las variaciones del Producto Interno Bruto. Los resultados van en línea con la teoría económica, sin embargo existe un costo asociado al hecho de presentarse inercia en los costos financieros de las empresas donde no existe rapidez de ajuste de los tomadores de decisiones a requerir al menos 6 meses para adaptarse a las condiciones de deuda del mercado. Muchísimas gracias, compañero. Muchas gracias a todos.